Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Si los chilenos de hoy nos situáramos en la Francia de fines del siglo XIX, nos sentiríamos como en casa. Alfred Dreyfus, oficial judío francés, fue acusado y condenado por filtrar supuestamente información a los alemanes. Condenado y exiliado, se descubrió años después que había sido injustamente inculpado. Sus inculpadores, las altas esferas militares y políticas de la Tercera República Francesa, motivados por un ferviente antisemitismo y nacionalismo, incluso entorpecieron el proceso de investigación. Dreyfus fue liberado y vuelto a encarcelar. El poder barajaba cartas con él entre medio. La sociedad francesa se fragmentó en dos, algunos motivados por el odio y otros por la justicia. Finalmente, Dreyfus debió ser indultado. El costo fue una república que, según estudiosos de la época, casi se desmoronó por tercera vez. En dicho contexto surge la frase que citamos al principio, dicha por el político liberal francés Georges Clemenceau. Según Clemenceau, el caso Dreyfus y las secuelas que arrastró reflejaba el deterioro de la autoridad moral de los líderes políticos y cómo sus acciones corruptas o deshonestas podían erosionar la confianza y el respeto del pueblo hacia las instituciones. Con las noticias de las últimas semanas surgen incógnitas necesarias de resolver como sociedad. El caso Dreyfus hace eco en nosotros, pero la verdad es que en Chile también tiene sus propias cicatrices. ¿Es la corrupción un fenómeno inevitable en la política? ¿Es realmente la izquierda y la derecha están tan distantes cuando se trata de corrupción? ¿Cómo darle solución a un mal tan presente en la historia humana? Revisaremos y analizaremos la actualidad buscando resolver estas preguntas y mucho más en el tercer programa de la tercera temporada de Jóvenes Politiqueros. Desde la filtración de las grabaciones que expusieron conversaciones entre el penalista Luis Hermosilla, comprometedoras entre funcionarios de gobierno y empresarios, un gran escándalo se ha desatado. Estas grabaciones revelaron indicios de corrupción, como la manipulación de contratos, influencia indebida de decisiones gubernamentales y favores para la designación de cargos políticos o judiciales. Las conversaciones sugieren que se habrían realizado ajustes irregulares en la adjudicación de contratos para poder beneficiar a ciertas empresas a cambio de sobornos. Hasta la última actualización, alrededor de 20 personas se encontraban bajo investigación en relación con el caso. Presento el clan politiquero el día de hoy. Me acompaña la Belén, me acompaña Cris. Y el día de hoy queremos hablarle de un tema que es muy importante, un tema que está permeando, que como decíamos al inicio, y se refleja en el caso de Dreyfus, está poniendo en jaque las instituciones. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, noticia nacional. Yo creo que si hay algo que se ha copado la agenda pública tiene que ver con los lamentables hechos de corrupción. La corrupción no parte con Hermosilla, pero tampoco termina con Hermosilla. ¿Cuál es el punto? De que la gravedad del asunto tiene que ver con lo que yo creo que es tremendamente importante y tiene que ver con cómo ha permeado en el Poder Judicial. Para mí eso es grave. Lo que estamos viendo, yo me he dado cuenta que cuando comenzó el tema Hermosilla, no sé si ustedes lo ven de esa manera, pero comienza con el tema de, digamos, las facturas fraudulentas, ¿cierto? Que se comienzan a sacar cierta arista de lo que se trataba el caso Hermosilla, con los pagos de coima a funcionarios públicos, etcétera. Pero ahora estamos viendo la red de influencia, que yo creo que es lo que pasa a ser más relevante en toda la discusión. Tiene red de influencia en periodistas, en políticos, en el Poder Judicial. Y yo creo que cuando vamos barajando, me gustaría que quizás pudiésemos ir analizando también lo que sucede con Vivanco, que es el mayor ejemplo de cómo una red de influencia de un tipo tan poderoso como Hermosilla logra, digamos, permear en el Poder Judicial, que yo creo que por lo menos, no sé qué opinan ustedes, pero es lo más grave. También en las instituciones con tanto respeto y prestigio para nosotros, que en verdad son la base de nuestra sociedad y representan lo que nos protege al final. Que eso nos traicione, siento que es terrible. Esta es una crisis que yo creo que es sin precedentes, o al menos no es de talante, en el sentido en que tenemos a 3 poderes del Estado involucrados, los 3 poderes involucrados. No es un caso penta donde hay legisladores que están mal financiados por los empresarios, no es un caso del tipo Mopgate, por ejemplo, en el caso en que se financia regularmente o están metidos personas del gobierno, sino que está involucrado el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Todos, con el caso Hermosilla. Porque como decía Cris, Luis Hermosilla tenía tentáculos. Y hoy está sacando las cartas. Yo estoy expectante, de verdad, porque creo que aún no llega, él tiene la carta bajo la manga, a que saque el Joker. Y veremos o cuáles serán los Jokers que va a sacar. Bueno. Entonces, es un caso que, de un punto de vista, la gente está considerando positivamente porque es una barrida de cancha, pero también negativamente porque puede que, cuando abrí la caja de Pandora, salgan los poderes males. Sí, mira, y esto tiene consecuencias. ¿Qué pasa?
Abramos un poco el campo. Yo sé que la gente que está en la casa también se ha informado mucho sobre el tema. El punto está en que en Chile la corrupción ha permeado en municipalidades, en partidos políticos, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en los diputados, en el Senado, en la Fundación, en las gobernaciones. ¿Por qué ha sido el caso Hermosilla tan noticioso? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer en base al análisis de lo que decía Borja. O sea, esto está permeando en los 3 poderes del Estado. Esto está permeando en una red de influencia y yo creo que por eso también el poder que tenía Hermosilla. Me gustaría quizás que vayásemos más adelante entrando en el análisis de lo que fue el caso de Vivanco, que para mí me parece por lo menos brutal. Cuando ella comienza y se acerca a Luis Hermosilla, ¿cierto? Y yo creo que Borja quizás nos pudiera explicar más cómo se elige a un digamos, un ministro de la Corte Suprema, pero no es precisamente mandándole un WhatsApp a Luis Hermosilla, que fue lo que hizo Ángela Vivanco. Entonces, cuando tú vas viendo cómo se fueron dando todos estos casos, yo creo que es un análisis que hay que hacer. Y mira, y hay algo con lo que me gustaría quizás comenzar diciendo, y no adelantarnos al desarrollo o al final como reflexión, sino que comenzar diciendo que el caso Hermosilla debe ser condenado, caigan los que caigan y sean del sector que sean. Si aquí caen políticos que son de izquierda, que el tema de la fundación, lo que ustedes quieran, que caigan, pero que también caigan, si hay políticos que ya se han visto, que están involucrados y son de la derecha, yo creo que, y en particular concordamos con lo mismo, que tenemos que ser aún más brutales en lo que respecta a la crítica porque son del sector. Mira, para poder desglosando un poquito el tema, que vamos a hablar del tema judicial, porque es importante que sepamos bien lo que pasa con el Poder Judicial. Creo que es importante ir desglosando las figuras que están dentro del caso. En primer lugar, el famosísimo, el Mr. Luis Hermosilla. Luis Hermosilla, un abogado penalista, no es tan célebre en el sentido de que sea una persona que resolvía casos por su gran habilidad jurisdiccional, etc. Sino una persona que es influyente, que tenía contactos. Entonces el compadre sabía cómo sacarse personas de encima. Sí. Y por eso era contratado por mucha gente, incluido el Frente Amplio, entre ellos Miguel Crispi, que es asesor del segundo piso, el jefe de asesores del segundo piso. ¿Qué es lo que pasó con Luis Hermosilla? Todo esto ha partido con un caso que es, como siempre, pequeñito, pero que va agrandando ya el río. Y es que Luis Hermosilla, abogado clave en el caso, está acusado de 2 cargos. De soborno, lavado de activos, principalmente. Y se le imputa por haber liderado conversaciones para poder pagar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, el CII, y la Comisión para el Mercado Financiero. Ahí es donde aparece el famoso audio que fue filtrado, en el que él decía de que hay que pagarle un soborno a estos compadres, que siempre ha sido así, que es una normalidad, y finalmente ese audio se denunció. Ahí cayeron los Sauer, los hermanos Sauer, Ariel y Daniel, que están también en Capitán Llaver, si no me equivoco, y María Leonardo Villalobos, que también es la representante legal. El problema de Hermosilla es que fregó un poquito porque estaba asociado con el Factop. Y esta era básicamente una empresa que cometía lavado de dinero porque creaba boletas falsas. No quiero meterme muy en el tema técnico porque nos va a perder todo el programa, pero vean en eso, ¿no? Lo que él emitía no era realmente lo que él ganaba o lo que él invertía. Finalmente, con la divulgación de los audios empezaron a caer gente. Se consiguió los antecedentes suficientes para que se le pudiera requisar el teléfono. Ahí entramos a la caja de Pandora, se abrió la caja de Pandora, aparecieron los audios, empezó a caer uno por uno. Actualmente tenemos a 2 callos grandes, que son en primer lugar el director de la PDI, que Muñoz, que tuvo que caer porque estaba vinculado con básicamente poca objetividad en su cargo, y también porque está metido con Hermosilla. Y la segunda es la ministra de la Corte Suprema, la Ángela Vivanco. Sí. Que en medio de su tramitación se descubrió de que ella había hecho de alguna forma lobby con Hermosilla, como un puente con Hermosilla, pero que ya estando en el cargo intercambió favores con Luis Hermosilla, en el sentido en que, por ejemplo, se le pedía poder, digamos, que bajar a candidato, de que le pasara información que aún no estaba publicada, cosa que ella hizo. Y que participara en la sala. Ahora, tenemos figuritas acá. También tenemos el caso de Chadwick, tenemos el caso de Ward, que ambos fueron ministros en el gobierno de Piñera. Pero es importante acá que, como ética mínima, hablemos de eventuales responsables. No podemos estar haciendo una tiradera de que este compadre es culpable, vayas a la cárcel, Capitán Llaver, Santiago 1, etc. Acá es eventuales porque están en un proceso y hasta que haya sentencia no podemos determinar si realmente fue una carga que, por supuesto, uno puede decir es culpable. Pero uno puede tener presunciones, por supuesto, siempre que estén basadas en hechos. Sí, y ahora, justamente lo que tú estás diciendo, existen hechos reales. Sí. 27 de marzo del 2018, el primer mensaje de Vivanco al abogado Luis Hermosilla. Estimado Luis, buenos días. Le escribe Ángela Vivanco. Su contacto me lo dio Jorge Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema. Primer mensaje hacia Luis Hermosilla. De ahí en adelante nosotros fuimos viendo cómo Luis Hermosilla y Ángela Vivanco efectivamente comenzaron a tener ciertas intervenciones de mensajes, de decir, lo estamos viendo, y ponían con nombres específicos. También está Chadwick en el tema.
efectivamente se comienzan a dar estas conversaciones entre sí, luego termina por ella darle la gracia diciéndote gracias por todo porque fue mucho, cuando ella sale efectivamente elegida. Y aquí está el punto. Luis Hermosilla es una persona que hace favores de gratis y la respuesta es no. Y ahí está lo que tú estabas diciendo. Comienzan a verse, porque después se ve cómo Luis Hermosilla le habla a Ángela Vivanco para que pueda ser parte de unas sesiones. Entonces, aquí es donde está el punto. Yo creo que la poca confianza que actualmente tenemos todos nosotros y tiene la ciudadanía en pos de la justicia vienen desde mucho antes, sí, te lo cedo, pero el caso Hermosilla pega fuerte, porque pega en la justicia. O sea, estamos hablando de la igualdad ante la ley que todos decimos defender, ¿cierto? Estamos hablando de la justicia en la cual se defienden a las supuestas víctimas. Estamos hablando de tipos que eran capaces de instruirse en lo más interior de lo que respecta a la justicia. Entonces, cuando vemos que el Poder Judicial está permeado con lo que tú estás diciendo, antecedentes de corrupción, yo creo que es como lo más grave que sea en lo que respecta al caso Hermosilla. Oye, y bueno, yo creo que en cuanto a la metodología un poco más holística en general del caso, cuando vemos estos casos de corrupción hay que tener en cuenta una serie de patrones que se repiten. La ciudadanía en general, sabemos, tiene muy mala percepción de la política, también de la justicia. Eso es muy malo, lo podemos ver en las encuestas. Entonces la ciudadanía tiene un prejuicio. Cuando ocurren estos casos, la ciudadanía confirma ese prejuicio. Sí. Y la gente quiere creer en algo, pero No es realmente que se le quitan decepcione de. ¿Qué es lo que pasa? Efecto cadena, efecto dominó. Después los medios lo posicionan a nivel nacional. Después la ciudadanía vuelve nuevamente a poder, ya se empieza a manifestar, se prende Twitter, explota TikTok, etc. Y una vez que eso pasa, los políticos que se sienten interpelados van a las trincheras. Y cuando están en las trincheras empieza a tirar bombas. Entonces comienza una guerra fría que finalmente involucra a toda la sociedad, con los medios, con los políticos, con los jueces, con las personas que quieren defender lo suyo. Finalmente esto es un ataque del uno contra el otro. Y finalmente se pierde cuál es el fondo. Se trata solamente de la superficialidad del asunto. El fondo es resolver el problema, la corrupción. Pero finalmente cuando vamos a la superficialidad y lo pasamos a un tema político, en el sentido de diferentes sectores que son antagónicos, se pierde. Como la guerra fría finalmente. Es que es el punto. Yo creo que podemos concordar quizás, Belén. A mí sí hay algo que me molesta en el tema, ya sea en el tema Hermosilla, en cualquier tema cuando se trata de corrupción, es que comienzan a tirar agua cada quien por su molino. ¿Por qué? Porque están pensando en lo que se viene en octubre. En lo que les afecta a ellos. Exacto, están pensando en lo que se viene en octubre, en que se vienen elecciones, en que hay que atacar al otro sector porque hay que aprovechar esta situación. ¿Y en qué momento comenzamos a reflexionar soluciones para que esto no siga ocurriendo? Si el tema de la corrupción en Chile no es un tema que sea nuevo, como decía Borja, no es un tema de que lo vemos en la noticia, me decepcioné de lo que está ocurriendo. Yo creía, no, es un tema que venimos viendo hace mucho tiempo. Yo te lo puedo reflejar, por ejemplo, en ciertas encuestas. Black and White dice que el 83% de los chilenos confía poco o nada en las instituciones judiciales del país. CADEM dice que el 82% de los chilenos desconfía del Poder Judicial. Los tribunales de justicia reciben una nota de un 2,7% en base a los encuestados. Te puedo decir también que solamente el 10% de los encuestados evalúa positivamente el sistema judicial. Entonces, no es que haya una decepción. Lamentablemente la gente no confía, así como también no confía en los partidos políticos. Y mientras nosotros seguimos, lamentablemente, algunos políticos en la discusión de decir se vienen elecciones de octubre, llevo agua para mi molino, comienzo a criticar al sector contrario, no hay una solución de fondo. No se discute la profundidad del tema, que debiese ser solucionar de alguna otra forma o que se entreguen propuestas en pos de que evitar que sucedan nuevamente este tipo de casos que lo vemos ahora, y si no llegamos a soluciones lo más probable es que lo volvamos a ver tiempo más adelante. Yo creo que la corrupción es algo inminente, va a pasar sí o sí. Pero es importante ver la manera en la que abordamos esta corrupción y por qué se genera. ¿Por qué? Ver las razones, ver capaz que este tipo quería más, pero ¿qué más? Como, ¿cuál era su objetivo? ¿Cuál era su fondo? ¿A dónde quería llegar? Como, ¿a qué puesto quería llegar? ¿A cambio de qué hizo esto? Entonces yo creo que al final no se trata todo de plata. Si bien hablamos de evasión de impuestos, plata acá, plata allá, yo creo que va más allá. Yo creo que va más allá de la plata y de tener un puesto. Pero, ¿qué será ese más allá? Ahí yo creo que tenemos que entrar a reflexionar. Una discusión más profunda. Y finalmente esta discusión dice que la corrupción es algo inherente al hombre. El hombre está destinado a corromperse, va más allá de lo económico.
Es como una discusión entre Hobbes y Rousseau. Me es inevitable no ver esta discusión entre si es que el hombre está destinado a ser malo, si el hombre es bueno, pero finalmente la sociedad lo corrompe. En términos traducidos, si finalmente el hombre es bueno, el político inicial es bueno, o la que quiere estar en política, es bueno, pero finalmente la política lo corrompe. Había una frase, creo que Maquiavelo, que decía: dale poder a un hombre y verás. No es que el poder haga mal al hombre, sino que el poder muestra realmente quién es. Yo creo que difiere un poquito la postura política, pero sí es cierto que los cargos de poder público, en especial la alta esfera, estamos hablando de la legislación, estamos hablando de la judicatura, te ponen a prueba. Entonces, claro, uno puede decir, y me pasó mucho, la profesora Bianco es profesora de mi universidad. Y me pasaba que muchos confundían mucho este temita. ¿Profesora de qué era? Era profesora de Derecho Constitucional. Era porque está suspendida. Sí. Pero está sujeta, no está fuera, sino que está en un proceso de evaluación. Sí. Y me pasaba mucho que la gente confundía entre, no, pero es que la Bianco Seca es una muy buena profesora, sabe mucho de derechos humanos, aceptó mucho, innovó mucho en términos de derechos humanos en la Corte Suprema, que es una crack, te lo puedo asegurar. Pero eso hay que distinguirlo de lo que hizo éticamente. Sí, son cosas eso es un tema que es importante, que yo soy actualmente. Pasa lo mismo si uno lo abstrae de los partidos políticos. No, pero es que mi compadre, que es mi... Sorry que haga el ejemplo, pero mi primo de un partido de derecha está metido en un caso de corrupción, pero es que mi primo, po. ¿Cómo no lo voy a defender? No me interesa, compadre. Y es buena persona. No me interesa. Y Tu primo se corrompió, sigue siendo tu primo, se corrompió, tú eliges si querés ser cómplice de él o no, compadre. Así de simple. Es eso. Pero no, sí, es poder distinguir. Ahí es donde único. entra. Y ahí es donde cuesta, porque ahí finalmente lo que decía Cris es caiga quien caiga. Pero del hecho al hecho hay mucho trecho. ¿Quién lo va a cumplir ahora? Ahí es donde entran las defensas corporativas. ¿Qué es lo que nos debe de diferenciar a nosotros como jóvenes de derecha en comparación a los jóvenes de izquierda o a los que dicen representar a la izquierda? Y te doy un ejemplo concreto. Valeria Cárcamo en Sin Filtro dicen: si ustedes no quieren que sus municipalidades caigan en corrupción, no voten por la derecha. Ella es militante de Revolución Democrática. Valeria Cárcamo es militante de Revolución Democrática, partido que terminó envuelto en todos los casos de fundaciones, y nos viene a darnos a nosotros clases diciéndonos que la derecha y que los casos de corrupción. Esa yo creo que es la actitud que no tenemos que tomar en pos de los casos de corrupción. La corrupción se debe efectivamente criticar y juzgar en pos de da lo mismo el sector que sea. Y cuando caemos en esa discusión, yo creo que terminamos no aportando en nada en la discusión y buscamos el Reels, digamos, rápido en redes sociales y el aplauso barato, pero al final no terminamos yendo como en esa discusión profunda de qué podemos hacer. Y yo creo que hay que separar a las personas de las instituciones. Hay que saber separar a las personas de a lo que se dedica. Que al final tenemos que criticar a la persona, no a lo que hace o no en qué se desenvuelve. Por ejemplo, este mismo ejemplo de los políticos. No, los políticos son todos malos. Ya, pero porque ese sea malo y sea político no significa que el ser malo lo haga político o el ser político lo haga malo. Lo mismo que decía ahí delante. Entonces es una relación que lo podemos ver muy directa, pero en realidad no es tan directa. Tenemos que saber separar las cosas. ¿Cuál crees tú que debiese ser la actitud del sector en sí? Crítica. Por ejemplo. Crítica totalmente. La autocrítica siempre. Sí, siempre por delante. Porque si no, ¿cómo vamos a avanzar? El tema es que se critican, pero te pongo el caso de los partidos de derecha porque son los interpelados por ahora. Yo creo que esta cosa va a surgir y le va a caer fuertito a la izquierda. Pero por ahora la derecha está bajo la vista, bajo la lupa. Y lo que pasa es que la derecha se critica, pero critica el partido al lado, ¿cachai? Es que no entonces, no, pero es que Chile Vamos es un partido corrupto y siempre lo mismo, pero es que la UDI cabeza los rankings, la UDI le tira al partido republicano, que la falta de probidad, que bueno, que te perdiste. Sí. Eso no existe, eso me gustaría verlo, que fuera una crítica, pero autocrítica. Entonces hay que ponerle el apellido ahí. Mirarse. Y que sea efectiva finalmente, si no, no sirve el puro discursito, sino, a ver, hay un militante que está metido en un caso de corrupción. Tú lo mandas al Tribunal Supremo. Hay un parlamentario que está metido en un caso de corrupción. Tú, por lo menos, le quitas por último el escaño o dejas ser parte del grupo parlamentario y también apoyas para que se le quite el fuero. O sea, desafuero total para que pueda ser investigado porque los diputados parlamentarios tienen fuero. Entonces, eso deberíamos hacer. Acciones efectivas. Eso es lo que queremos. ¿Y sabes cuál es el punto? Mira, yo estudié Administración Pública en el IEP. Y lo primero que nos dicen... ¿Cómo? Y lo primero que nos dicen es lo siguiente... En lo que respecta al Estado, sí tiene como finalidad el bien común de las personas en pos de principios clave como la probidad, la transparencia. Nos comienzan a nombrar una serie de principios que cuando tú lo ves, por ejemplo, en las hojas tú dices el Estado es extraordinario, o sea, el Estado ayuda a las personas, va en pos del bien común, la finalidad del bien común, etcétera. El Estado al servicio de las personas, y resulta que te das cuenta que pareciera como que se sirven del Estado y en la práctica no funciona así. Entonces, volvemos al mismo punto. Yo creo que cuando vamos haciendo un análisis, nos damos cuenta, y yo creo que también vamos a hacer como un análisis, no sé si llamarle como histórico, pero de otros casos, en donde hemos visto que no solamente es el caso de Hermosilla,
no solamente el caso Fundaciones, sino que son otros casos que vienen demostrando que en Chile sí hay un tema de corrupción. No somos un país que no vamos a caer en la tema de delincuencia, en el discurso de delincuencia, decir, no, si hay una percepción de corrupción, porque no, o sea, Chile está cayendo en casos que son graves. Yo creo Muy que graves. caer en lo que respecta al Poder Judicial, insisto, para mí eso es brutal, porque eso tiene que ver con la igualdad de la ley de todos nosotros. Entonces, yo creo que efectivamente debiésemos tener un análisis más claro en pos de los distintos casos que se vienen dando hace mucho tiempo. Oye, y abstrayendo un poco la corrupción, porque el caso Hermosilla simplemente es una patita más de un caso, porque partimos viendo el caso Hermosilla, partió con un tema económico, después pasó el tema más político del gobierno de Piñera, ahora está el caso judicial, está abarcando toda la sede. Entonces, abarcando un poquito más, tenemos varios casos de corrupción. Tenemos Jadwe, hace poco fue la Katy Barriga, exalcaldesa de Maipú. Todo eso se abstrae y creo que vale la pena verlo un poco más en general. Lo que está ocurriendo en general en Chile. Cris mencionó alguna cifra. Cortito, Belén. Esa es la actitud que no tenemos que tomar. ¿Cuál? La del Partido Comunista. Y le doy un ejemplo. El welfare. Les doy un ejemplo. Daniel Jadwe, siendo investigado por fraude al fisco, administración desleal, por cohecho, por una serie de delitos que está... Sí, son 5, que está siendo investigado, y el Partido Comunista sale de manera, digamos, férrea a defender a su candidato presidencial. Que le gusta esa palabra. ¿Ah? Sistemática. Exacto, a defender a su candidato presidencial, a defender al alcalde Daniel Jadwe de Recoleta. El mejor alcalde del el mismo que, popular, por lo menos hasta hace una semana atrás, antes de ir en prisión preventiva, te decía, pero si en Latinoamérica todos los presidentes de izquierda han caído presos. Bueno, esa es la actitud que creo que por lo menos teníamos que tener. Un claro parte ejemplo. del requisito. Sí. Es un claro ejemplo. Y el caso Barriga creo que también me parece interesante porque creo que ella es ahora uno de los señales de impunidad más evidentes que tenemos como sector, en el sentido en que los crímenes que ella cometió fueron increíbles. O sea, la fiscalía hablaba del caso de desvío de fondos más grande de la historia, con miles de millones. El caso de la compra de collar, el oso peluche, bañar el auto de oro, crear el programa de la beca Katy Barriga, ¿cachai? Ese sentido me enoja. A mí, en el liceo, ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pintó su cara en el Liceo Nacional de Maipú. Mira, los mismos estudiantes pintaron su cara en el liceo, ¿cachai? Al lado de Santiago Bueras. Entonces, acá, distinción. Nosotros como jóvenes y como gente de derecha estamos en contra de las actitudes eventuales que serían comprobadas en juicio de Barriga. O sea, son hechos básicamente, pero lo que se le va a catalogar viene después. Pero igual hay que diferenciar con el caso de Jadwe, porque se decía, no, a ver, es que a Jadwe le mandaron a la cana y a la Katy Barriga la dejaron suelta porque es blanquita y rubiecita. Como una muñeca. Compadre, la Katy Barriga quedó así porque ella no estaba a cargo de un municipio. Daniel Jadwe sí. Y que Daniel Jadwe haya eventualmente, en palabra de Camila Vallejo, intentado salirse de Venezuela, no es un indicio menor, sino un indicio en formación que ha sido considerado por el juez. Ahora, estando de acuerdo con lo que estás diciendo, yo creo que sí genera mayor rabia. Y mira, yo lo que hago es seguir. Yo sigo a Katy Barriga en redes sociales. Yo igual. Y yo creo que de verdad, yo no sé si ellos se asesoran comunicacionalmente, no sé si les dan consejos, porque cuando yo veo que, por ejemplo, estamos en presencia de casos de corrupción y veo a una Katy Barriga subiendo historias de lo más tranquila en su casa, con su a mí me genera rabia. Cuando yo veo que estamos en medio de casos de corrupción y veo a una Camila Policy haciendo contenido del cual ella, digamos, actualmente está ganando dinero de manera tranquila en su casa con la piscina, a mí me genera rabia. Entonces yo creo que cuando nosotros vemos la encuesta que la mencionamos recién y vemos que la gente tiene esa percepción de decir ya no confiamos en la justicia, no confiamos en esta generalidad del político, ¿cierto? Y se comienza a tener como esta sensación, digamos, más que decepción, de frustración de ver cómo hay una especie de impunidad. Yo creo que tiene que ver también con eso. Sí, mira, y acá en la noticia que publicó Mega Noticias sobre Katy Barriga, denuncia su inocencia, le dice a todo el mundo que es inocente, que ya no hizo nada. No, Daniel Jadwe dice lo mismo. Es como... Bueno, ¿quién no? Y es increíble porque su fraude fue por más de 60.000 millones de pesos. ¿Qué harían ustedes con 60.000 millones de pesos? Uf, buena pregunta. Me mando un viaje por el mundo, yo creo. ¿Y te sobra? No, sí, el tema es brutal. Entonces, yo creo que los casos de corrupción no se deben medir solamente con el caso de corrupción, sino que con los casos de corrupción. Caso Penta.
el caso Penta, el caso Fundaciones, ¿cierto? Tenemos a Hermosilla, tenemos una serie de cosas. Pero insisto, el gran problema en Chile en que, yo insisto, esto es como cuando te hablan de las muertes de carabineros. Déjenme hacer esta comparación. Y te dicen, lamentamos las muertes de carabineros, es una pena que hayan muerto y vamos a darle condolencia, digamos, a la familia, pero resulta que no hacen nada para que no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Qué pasa con los casos de corrupción? Volvemos a lo mismo. O sea, creo que cuando quienes están encargados, las autoridades en sí, no tomen en serio este tema, insisto, creo que en este gobierno no va a suceder, pero no se tome en serio este tema y digamos, comencemos a hacer actos que definitivamente provoquen un cambio en lo que respecta al sistema, esto va a seguir ocurriendo. Y ahora tenemos una Hermosilla, el día de mañana podemos tener otros apellidos de por medio, y así como tuvimos el caso Audio, tuvimos el caso Fundaciones, entonces son una Penta. serie, el caso Penta, etcétera. Entonces siempre le vamos poniendo nombres, adjetivos que por el apellido, el día de mañana le aseguro, chicos, vamos a seguir teniendo casos de corrupción. Y creo que mientras la política no se haga cargo de aquello, esto va a seguir pasando. ¿Y qué vamos a hacer para poder cambiarlo? Porque siento que es todo el rato pegarnos de nuevo el tiro en la pata, así una y otra vez, una y otra vez. ¿Saben qué? Yo creo que si queremos solucionar el tema muy de la mano con el caso de la memoria del 11 de septiembre, partamos por ver la verdad entera. A mí me enerva cuando la izquierda te viene y te dice, no, pero es que la derecha es corrupta y la cosa, y te ponen un ranking, te dicen que estos políticos están metidos acá, que el exministro de Piñera, que el ministro de Banco, etcétera. Compadre, acá todos tenemos tejado de vidrio. Porque acá si ustedes van a hacerse la olvidada selectiva, de olvidarse los casos que ustedes estuvieron metidos, van a caer duro. Caso CQM, caso Penta inicialmente era político de derecha, también político de izquierda, igual como está actualmente. Ha investigado actualmente en el caso de audios que son políticos o relacionados el ministro del gobierno de la Bachelet del caso Audio. Entonces, acá lo que deberíamos hacer para poder tratar bien el problema de la corrupción es que cuando haya un caso de corrupción diferenciemos entre políticos y políticos corruptos. No entre político corrupto de izquierda, político corrupto de derecha. Exacto. Porque si finalmente hacemos eso, vamos a tratar la superficialidad, pero no el problema. ¿Cuál es el problema? Que finalmente tú vas a conseguir el rédito político, puede que incluso ese rédito te vaya en tu contra, pero finalmente el fondo del asunto, la corrupción, no se solucione. ¿Qué pasó con el caso Convenio? ¿Qué pasó con el robo de computadores? ¿Qué pasó con los seremi que están involucrados? ¿Qué pasó con el criterio de Contraloría? ¿Qué pasó con los criterios de prioridad del gobierno? Me encanta que el gobierno está actualmente hablando del caso Hermosilla y lo tenga la pauta número 1, incluso por sobre la seguridad. Pero no olviden, todos tienen tejado de vidrio. Y todos van a caer con esto. Me gustaría ver una ciudadanía y también una clase política que se involucrara más en el sentido de la corrupción, atacando como debe la corrupción, no quién hace la corrupción. Concuerdo absolutamente. Y lo otro, creo que es clave entender ciertos puntos. Estamos hablando de cargos de elección en popular, estamos hablando de alcaldes también, estamos hablando de personas que fueron alcaldes, que ya no lo son. La pregunta es la siguiente: ¿quién puso a Daniel Jadue en la alcaldía de Recoleta? La gente. Las personas, la gente, ¿cierto? Entonces, hacemos un análisis. Sí, efectivamente, se vienen elecciones. ¿Quién puso a Katy Barriga en la municipalidad? Para que sean de los dos sectores y no nos digan, no, solamente. ¿Quién puso a Katy Barriga? El maipucino, su culpa. Los maipucinos, la gente. Hágase Entonces, ¿qué es lo que hay Los que hacer? peluches. Hacer una autocrítica también con el voto que nosotros efectuamos. ¿Estamos votando por el actor famoso que conocimos en la tele? ¿Estamos chicos. votando por el Daniel Stingo que te aparecía en un matinal? Entonces yo lo considero que puede ser un buen convencional. ¿Estamos votando realmente por buenos funcionarios públicos o estamos votando porque lo conocimos y lo vimos en la televisión? Entonces ahí está el punto. Yo creo que el voto nuestro vale mucho. Demasiado. Y no vale tampoco desconectarse a tal punto de decir voy a votar nulo, porque yo creo que eso es lo O más por el menos inservible peor. que puede haber en política, votar nulo. Hay que votar bien, hay que hacerlo informado y hay que hacerlo no mediante la emoción de que yo lo conozco porque es famoso, sino que mediante las aptitudes que puedan tener. Racionalidad. Menos manos para el Twitter, más ojo para el voto. Así es, Borja. Miren, tenemos casos, ¿sabes qué? Mira, me vas aquí pensando todos estos casos de lo involucrado. Nuevamente la derecha está bajo la lupa y hay que ser objetivo acá, hay que hacer una autocrítica como sector. A mí me enerva que como sector, mi sector, la derecha, no sea capaz de poder condenar como sea el caso de la corrupción. Porque los políticos que hacen este caso de corrupción y también la gente que lo permite, no se hace la pregunta, ¿ustedes se han puesto a pensar cuántos jóvenes terminan saliéndose de la política por ver casos de corrupción como estos? Como gente que defiende nuestras ideas, ve que la gente que las lleva a la práctica no las practica. Yo te puedo decir perfectamente que 30 cabros con un gran futuro que estaban conmigo en política salieron por eso. Y decirle ahora vuelve a política, dicen que no. Nosotros deberíamos ser el sector de la probidad.
Nuestro sector, que cree en la equidad humana, que cree en el uso eficiente de los recursos, que cree en un Estado eficiente. Al servicio de la- Nuestro sector debería estar dando los discursos de valor. Pero no, claramente, cuando ocurre un caso de corrupción, no decimos nada, mantenemos el caso del cercano político, o distinguimos entre ciertas cosas, o no mencionamos nada, o lo permitimos cuando se está formando, porque no queremos parecer peor que el vecino del lado. No me interesa que haga el vecino del lado. Me interesa que hagamos nosotros. Entonces, la próxima vez que ocurra un caso de corrupción, hagamos medidas efectivas. El compadre está metido en corrupción, quítele la militancia. El parlamentario está metido en corrupción, bueno, apoyen el desafuero. Medidas efectivas, no solamente caiga quien caiga, o deberían ver qué va a pasar, etcétera, que ver el recurso. Chao. Enfoquémonos en poder sacar este sector adelante, ser claro. Y hacernos cargo. Eso es. Hacerse cargo. Ahí está el punto. Responsabilidad. Continúa. ¿Cómo? Responsabilidad. Una palabra que se nos está olvidando. Hacerse Mira, y responsable. la conclusión es bien simple. Quien se corrompe, también corrompe las ideas. Y la corrupción va mucho más allá del sector económico. El nepotismo, por ejemplo, meter a personas familiares a cargos políticos, meter de asesores, darle un sobresueldo, por ejemplo. Eso es corrupción para mí. Sí, la corrupción no es únicamente, lo reducimos al ámbito económico, pero la corrupción va mucho más allá, va al ámbito de la práctica, la ética que tenga el político. Eso deberíamos ver. Y decirle corrupto al compadre que también está metido en nepotismo. O sea, el gobierno en ese sentido también es corrupto. El presidente Boric nombrando de embajador a Diego Vela, perdón, de funcionario ad hoc de Diego Vela, porque tiene la polola viviendo en París. Porque era expresidente de Revolución Democrática. Eso es corrupción. Yo recuerdo a una mujer diputada, diciendo la corrupción es un cáncer para la democracia. Eso lo dijo Catalina Pérez. Recuerdo a un ex diputado también y ex ministro diciendo, si a ti te gusta la plata, no te dediques a la política, dedícate a otra cosa. Lo dijo Giorgio Jackson. Hoy no está en Chile, está en España. Entonces, cuando vemos esos ejemplos, definitivamente nos tiene que hacer un eco en el sentido de no creamos cualquier discurso. Ese es el punto. Muchos políticos vienen, nos venden la pomada, nos dicen que... nos dicen que nos van a condenar el CAE a todos los estudiantes porque esa es la necesidad que tiene el estudiante, se vota por él y chao, se olvidan. O nos dicen que aquellos políticos que dicen que el tema del 10% es pan para hoy, hambre para mañana, eso es mentira. Llegan al poder, ocupan el mismo argumento. Entonces yo creo que cuando el político cae en eso de constantemente darse cuenta que es fácil venderle la pomada a los chilenos y que terminan cayendo igual, yo creo que hay que volver a hacer un análisis, insisto, en el tema del voto, en el tema de saber quiénes están participando en elecciones. Se vienen elecciones donde hay muchos candidatos. Y nos va a tocar votar por gobernadores, nos va a tocar votar por concejales, por alcaldes. Entonces, cuando vamos viendo eso, nosotros tenemos que también tener el sentido de responsabilidad que decía Belén y decir, algo tenemos que hacer. Si no podemos hacer algo desde la política, seamos responsables con el voto, seamos responsables con el discurso en pos de condenar actos tanto del sector que sea. Yo creo que es el primer acto que por lo menos nosotros debiésemos tener y el día de mañana, obviamente, si toca ser parte de una elección o un cargo de elección popular, hacerlo en base a los principios que creo que defendemos tantos como derecha. Me llena esta cosa de la izquierda que te dice, la derecha corrupta, calla ante la impunidad. Cabro, me llamo Borja, soy facho. Canto barriga, comprobado que dio fondo, cana. Simple. Belén. Torrealba. Y sumamos a Fernando y a Sara y a todos, porque yo creo que si algo por lo que nos vamos a caracterizar es por eso. Bueno, es simple. Torrealba, debió fondos, tenía plata en las paredes, cana. Cualquier persona que estuviera metida en corrupción, cana, no tengo complejo en decirlo. Claro, diferente con una persona que tiene un partido político, yo no milito, es cierto. Y independiente. Pero sorry, también nos estamos poniendo nosotros en la brasa cuando nosotros mismos damos por garantía el cumplimiento de la probidad cuando hablamos en este tipo de casos. Puede que no tengamos un partido político, puede que no tengamos intereses por medio, puede que no tengamos familiar político, pero de alguna forma esto también vale. Tenemos ideas que compartimos. Y tenemos ideas que cumplir y poner en práctica. ¿Cachai? Eso es el punto, ese es el punto base. Insisto, este debería ser el sector de la probidad, no el sector que padece la probidad. No, y lo mismo que le están diciendo, independiente, seamos de un partido político o no, porque yo sí soy de un partido político, pero insisto, el día de mañana llega a haber un diputado o un senador o un candidato, lo que sea, que cae en casos de corrupción y efectivamente son condenados, ahí hay que ser categórico. Y lo mismo que estamos haciendo ahora, lo vamos a hacer siempre. Yo creo que si hay algo, por lo menos que vamos a tratar de caracterizarnos como jóvenes politiqueros, es eso. Mira, solo a modo de conclusión. Creo que es importante poder mencionar de que
cuando uno elige un ministro de la Corte Suprema, hay un procedimiento que seguir, artículo 78 de la Constitución. Entonces, lo que pasa es que se genera una quina que hace la Corte Suprema, que se presenta al presidente, el presidente elige a uno de esos 5 y lo vota el Senado. Todo eso es un procedimiento político para poder elegir, digamos que al máximo representante de la jurisdicción. Espérate, para terminar el punto. Dale. El máximo representante de la jurisdicción de justicia. Yo me hago la pregunta. Dado que en cada gobierno el presidente debe elegir y el Senado votar, todos los gobiernos tienen un Luis Hermosilla. ¿O acaso ustedes creen de que el gobierno de Bachelet, Lagos, Frey, Boric no tiene una Hermosilla haciéndole lobby para poder poner a personas que deben ocupar cargos de la Corte Suprema? En especial ahora que tenemos, por ejemplo, Contraloría desocupada, jueces del Tribunal Constitucional desocupados, ministros eventuales de la Corte Suprema desocupados. ¿Ustedes creen que no hay un lobby por parte de Luis Hermosilla? Eso va a existir siempre, es un problema que es de sistema. La pregunta es qué vamos a hacer. Y la pregunta es que si ustedes van a estar condenando a Luis Hermosilla, piensen bien a quién tienen al lado. Dicho eso. Clarísimo. Y ¿algo más que decir, señores? ¿O cerramos? ¿Cerramos? No, clarísimo. Bueno, esperemos que haya Oye, sido... Sí, mira, espérame. Cortito antes de que cerremos, ya sé que el tema estuvo muy candente, hablando de agradecerles a todos los que... Nosotros estamos leyendo todos los comentarios de cada uno de los capítulos. Vimos en Reels, en lo que respecta a TikTok, Instagram. Cris, ¿cuánto cerramos? Nos fue muy bien. Y mira, en Instagram, de hecho, teníamos alcanzado más de 300 seguidores y nos bajaron la cuenta. No sé si por el tema del algoritmo que subió mucho. Volvimos a crear la cuenta en Instagram, así que el mundo. aprovechar por ahí quizás de que nos sigan en Instagram, TikTok, estamos subiendo todos los contenidos de los capítulos y agradecer los comentarios de la gente que por lo menos estamos full. No, sí, está full. Estoy mostrando ahora la cifra de TikTok, aquí está teníamos con que aprovechar 4 de hacerlo. dígitos. Ya, señores, nos seguimos viendo y recuerden, muy importante, nuestro sector debería ser el sector de la probidad y eso parte por criticar y por practicar. Vamos a luchar por eso. Dicho, señores, Viva Chile. nos vemos en el próximo Jóvenes Politiqueros. Estén bien. Chao. Chao.